Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muchas gracias por ese sí, gracias. Ahí vamos aprendiendo cada instante más. Claro que sí, qué lindo. El podernos despertar, el sacar el tiempo para poderlo hacer es increíble, es hermoso, gracias. Pese a todas las condiciones, de pronto del clima, del frío, del calor, del cansancio, de tantas diligencias que hay que hacer, pero aquí estamos. Qué lindo, me fascina, me encanta. Y el internet bueno, sabe que cuando es para esa conquista de almas para el Señor, el que sabemos se monta en un peladero. Aquí estamos con toda la alegría. Confío en Dios que hayan pasado una noche preciosa en su sagrado corazón. Mira cómo Jesús en la sinagoga, los paisanos que escuchan esas palabras son incapaces de reconocer que Jesús es el elegido. No lo saben. Y confunde, uno dice: ¿en serio? Pero nos pasa mucho. Nos pasa mucho porque a veces cuando escuchamos a una persona hablar del Señor, ser testimonio de amor, cuánto nosotros hasta dudamos de esas personas, ¿cierto? Decimos: ay, ¿qué tal? Se ve lo mismo, ¿qué está pasando? Yo no le creo, nada que ver. Y empezamos nosotros a dudar, a hacer a un lado. A veces nos damos el lujo de decir: este sacerdote sí, este no, qué pereza, este aquello, lo otro. Y el demonio cumple con lo cometido. Pues claro, lo importante es apartarnos del Señor, apartarnos de su palabra. Porque recordemos que Jesús decía con los fariseos: hacer lo que ellos dicen, más no lo que ellos hacen. Entonces, ¿yo a quién imito? Pues a Jesús. Claro, a María, no al hombre. No al hombre. No. Yo aprendo de su palabra, de ese mensaje de amor. Eso es. Entonces, nosotros caemos a veces en tantas ambigüedades, en tantas cosas, y nos descuidamos tanto de todo nuestro ser. Caemos en tantos baches por ausencia de fe. ¿Y cómo nosotros construimos esa fe? ¿Cómo nosotros trabajamos? Es que tenemos que trabajar la fe. Necesitamos trabajarla desde el amanecer. Ese es el propósito de nosotros, desde el amanecer, claro. Con ese sí contundente, ¿qué hago? Para poder trabajar más la fe, ¿qué hago? Pues entregarle todo a Él. Entregarle todo para que Él se quede en mí. Así de sencillo, claro. Sencillo, un poquito difícil, pero no imposible. No fácil, pero no difícil. Entonces, mira que a veces la pereza nos coge, la pereza como que no nos lleva a que podamos hacerlo, entonces es mejor dudar, es mejor como buscar justificaciones. No, es que yo como que no le creo, no, es que tanta repetida, no, que tanta pereza, no, que jartera, no, pues es que yo no entiendo esta liturgia, las oyen, ¿para qué no las ponen a leer? Y empezamos nosotros a justificar todo lo que hacemos para no hacerlo.
yo lo hago después, yo mejor lo hago con fulanos y se nos va el tiempo y no lo hacemos, ¿sí? Entonces, no importa que nos comuniquemos aquí todos juntos. A mí me fascina y me encanta este encuentro de amor, me encanta, porque de pronto sola me costaría bastante trabajo, más trabajo aún. Mientras aquí estamos todos unidos y es delicioso, a mí me encanta sentirlos, me fascina. Y saber que estamos unidos, que se va al internet, aquí estamos con toda. Y nos enseña a tener esa disciplina, ese amor y esa entrega al Señor. No importa si lo hacen en otro momento por otras personas, pero hagámoslo, hagámoslo. ¿Cómo nosotros podemos entregarnos a Él desde el amanecer? Porque hay una consigna clara que es aprender a tener fe, a crecer en la fe. Pero yo no puedo crecer en la fe si yo no tengo una entrega desde el amanecer. Porque entonces la ausencia de fe me lleva de verdad a dudar tanto. Porque es tanta la duda que no tengo los sacramentos. Es tanta la duda que ir a Eucaristía, qué pereza, mejor no lo hago porque es así. Confesarnos con otro pecador, qué pereza. Entonces llegamos a dudar tanto que nos perdemos del gran manjar, del gran milagro, de la gran bendición y de esa unción tan perfectamente maravillosa que son los sacramentos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y empezamos nosotros a dudar tanto, y con tanta duda que se pierde absolutamente la fe y no hay milagros, no vemos el milagro, no, ni sentimos la bendición, que carambas. A toda hora nos estamos quejando, despreciando, es que nada me sale, es que al fulano sí, al otro sí, en cambio a mí no, entonces ya para qué rezo, qué pereza, ya no doy más, esto qué, y vamos por un rato, sí, aquí y allí, qué rico, pero después se desborona nuevamente caemos en la incertidumbre, y uno dice, pero es que es el caminar de nosotros, así es. No. ¿Cómo lo queremos hacer nosotros? Es eso. Y esa es la decisión que nosotros tomamos desde el amanecer. ¿Cómo es que yo quiero que sea mi diario vivir? En serio. Esa es la decisión que yo tomo. ¿Caigo en la incertidumbre? ¿Caigo en esto? No. Necesitamos decirle sí con profundidad. Claro que sí. Te necesito. Poder identificar, reconocer y entregar que mi falta, mi pecado. Me desespero demasiado. No creo a veces en ti, qué pena contigo, Señor, yo te lo entrego. Y recordemos que con ese sí pronunciado es que recibimos su gracia y su Santo Espíritu para poder hacer tanta belleza. Solos no podemos, no. A veces del afán el sí se nos va por allá, entre las nubes, se fue y no es lo mismo. Me van a decir, ay, es que ya te invento unas cosas de verdad, en serio. Ahora, es porque se le dio por decir que hay que pronunciar sí. No. Necesitamos hacerlo para hacerlo. Ese sí. Cómo nosotros, recibiendo su gracia y su Santo Espíritu, aprendemos a dejar y abandonarnos en el corazón de Cristo Jesús, dejar nuestro pecado, nuestro dolor, aquello que nos hace entrar tanto en la duda, en el desasosiego, en el sufrimiento, y nos quedamos allí, y allí no va a haber milagro si yo no entrego todo lo mío a Cristo y en Cristo Jesús desde el amanecer. Necesitamos sacar ese tiempo y poder escribir, claro, se lo entrego, Señor, con todo el amor. Y mira que esto no es en vano. Mira cómo nosotros al entregar vamos quedando desocupaditos y empezamos a sentir ese gozo total, esa plenitud, porque allí es donde cabe el amor inquebrantable del Padre en mí, en una forma tan preciosa que empiezo a sentir, y a creer más en Cristo Jesús, en su mensaje, a confiar más en el Padre, a vivir más en su divina voluntad, con fuerza, con alegría. Y ahí estoy creyéndole más, eso es perfecto, es espectacular. Y como en esa disposición tan hermosa aprendo a orar por el hermano, a hacer intercesión por aquel que necesita. Mira cuánto nos lleva esa entrega a la unión, a orar con amor, sin pereza y sin flojera, con alegría, a escuchar esa palabra de amor que penetra todas mis entrañas, mis arterias, venas, porque me está formando. Porque necesito formarme más en Cristo Jesús, que esa palabra quede totalmente viva y fecunda en mí. Como ese momento eucarístico, cómo nosotros podemos sentirlo más para poder emprender un camino de testimonio de amor. De testimonio, cada paso que doy, claro.
De pronto en casa no me van a creer porque van a decir, ay, Dios mío, con esa rezadera que se manda, de verdad, Beatriz, qué pereza. Mírala cómo llega brava, mírela cómo empieza a pelear, llega de misa y empieza a pelear, llega de verdad, ¿en serio? ¿Cómo acaba de rezar? Es más, en medio del rosario, que vaya para que se fogón, caramba, no me friegue la vida, déjeme rezar aquí sola, que yo soy, ya que usted no reza, déjeme rezar. ¿Y cuánto sin querer, sin tener esa entrega del amanecer, yo empiezo a orar, pero sin querer soy un antitestimonio? ¿Por qué? Porque mi vida no es acorde con lo que estoy orando. Entonces se me debe notar. No es que dejemos de orar porque no estoy siendo testimonio. No dejemos de hacerlo. Hagámoslo con más fuerza y con una entera decisión que sí, te necesito, Señor, y yo necesito hoy esa transformación que solo tú la haces, esa conversión que solo tú la haces. Y emprendo ese camino en amor, en plegaria, ¿dónde? En Cristo Jesús. Que no interesa, hemos hablado, que nadie esté profeta en su propio pueblo, pero yo necesito ser testimonio de amor donde vaya. Que ya no sea mi rostro, sino el rostro de Cristo Jesús en mí, qué lindo. Y así poder ver el rostro de Jesús en cada corazón, poder amar, perdonar, sonreír, abrazar. Y allí cuánto milagro podemos ver en casa, cuánto milagro podemos, claro, esas bendiciones, podemos verlas. ¿Cuánto podemos tener la certeza que mi hijo va a cambiar? Que para Dios nada es imposible. Tener esa certeza que mi esposo va a cambiar, ay, Dios proveerá. Pero entre tanto seguimos siendo testimonios de amor, de alegría y de esperanza. Es que mi tarea hoy, ¿qué es? Tener fe, crecer en la fe. Pero yo no puedo crecer en la fe si yo no tengo esa plenitud en Cristo Jesús, esa donación total antes para poder sentir esa fe que todo va a cambiar, que mi hija va a cambiar, claro. Pero yo, ¿qué debo hacer allí? Dar amor, abrazar, perdonar, sonreír, hacer esa misión de amor, de donación totalmente. Necesito hacerla. Yo no puedo esperar que el otro cambie para yo cambiar, no, necesito moverme, necesito hacerlo. Que no creen lo que haga, no se preocupen, que el milagro lo hace Él, no nosotros. La transformación la hace Él, la conversión, no nosotros. A nosotros nos corresponde y nos compete ¿qué? Seguir trabajando con Él y en Él, sentirlo de la mano de nuestra Madre del Cielo. Necesitamos reconocer que el amor de mi vida es Él. Que hace de nosotros desde el amanecer un apóstol, un profeta de amor. Que podamos caminar firmes, sin miedo, con esperanza. Que nada nos aparte de su infinito amor. Eso es. Que en la casa no creen, no se preocupen. Tranquilos. Sigamos haciendo el bien, sigamos donándonos, amando, perdonando. Y cuántos milagros y bendiciones veremos. Cuántas bendiciones. Entonces necesitamos trabajar por esa experiencia de amor. Trabajar por ser testimonios de amor, de perdón y de misericordia. Pero para eso, recuerda que no lo puedo hacer sola, no. La gloria es para Dios Padre y se hace cuando tengo a Cristo Jesús dentro del corazón. Uno solo con Él y en Él, con nuestra Madre del Cielo. Y estando Jesús vivo dentro, ¿qué? Es el Espíritu Santo vivo que empieza a reinar Él, ¿no? Se desarrolla más esa inteligencia espiritual, carambas. Y la inteligencia intelectual viene por añadidura, esa se desarrolla más, imagínense, qué ricura. Y poder salir, que en casa no creen, tranquilos, que tanta rezaira si no les sirve, sigamos trabajando, que se nos note en la mirada, que se note ese verdadero perdón, que se note esa verdadera alegría, que ya no se nos note el miedo, sino el coraje, el amor, no la soberbia, ni la indiferencia, no, con humildad, por eso con María, con sencillez, con paciencia, prudencia, perseverancia, que el dolor duele, claro, pero yo elijo si me quedo en el sufrimiento. ¿Y el sufrimiento dónde me lleva? Pues arrastrarme a consumirme más en la esclavitud. Mientras que si yo elijo ser de Cristo Jesús, ver esos milagros, esas bendiciones, tener esa fe, crezco más en la fe, pues nada va a faltar. Y el sufrimiento cumple con su propósito, que es ser misericordia viva, una resurrección total. No nos quedemos allí trancados por ausencia de fe.
El problema hace lo que se le da la gana conmigo por ausencia de fe. En serio. Y nos quedamos en la inmunda. Pero ¿por qué nos quedamos allí? Porque nos hace falta más entrega desde el amanecer. Hagámosle con todo el corazón. Y por eso ese caminar, cuando yo veo a alguien que está orando, pero nada que cambia, uno dice, bendito sea el Señor, pero está orando, oremos por Él más. Y yo tengo fe que va a cambiar. Yo tengo fe que para ti nada es imposible. Sigamos haciéndole con toda. Espero en Cristo Jesús. Él es el que transforma y cambia. Entonces, sigamos trabajando con fuerza y con amor. Que el otro no me puede ver, no se preocupen, sigamos trabajando en esa donación total. Que hablan mal de uno, no se preocupen, sigamos trabajando, levantémonos firmes, que para Dios nada es imposible. Qué evangelio tan hermoso, de verdad. Es que estamos llamados a ser testigos de Jesús ahí donde nos encontremos. Nosotros creemos, o tú crees que tienes algo de apóstol, de profeta. Vamos, por eso que nuestras obras y palabras eleven la mirada a Dios. Eso es. Qué bello. Qué bello. Hagámoslo de corazón. Qué tristeza, ¿cierto? Por falta de fe ayer no hizo ningún milagro. Pero sí impuso las manos y sanó. ¿Cuántos milagros nos estaremos nosotros perdiendo por ausencia de fe? Porque la mirada la tenemos hacia abajo, no la tenemos hacia arriba. Con firmeza, con amor, con certeza que para Dios nada es imposible. Y entre tanto saboreemos cada momento, cada instante de nuestra vida. Que cada paso que demos sea en victoria, sea en plenitud, en alegría. Recordemos que el problema aparece, qué hermoso, porque es momento de crecimiento, es momento de crecer en la fe, es momento de ser más chiquitico porque el grande es Cristo Jesús. Y Él nos da toda la habilidad, la sabiduría, el entendimiento para poder afrontar, para poder resolver, para poder tener esa solución hermosa, pero siempre vivo dentro del corazón de Cristo Jesús con nuestra Madre del Cielo. Qué momento tan hermoso. ¿Tenemos fe? ¿Tienes fe? Crezcamos en ella hoy. Qué lindo. Creemos que Jesús es el poder y la gloria. Creemos en los milagros. Vamos que sí. A medida de más entregas del amanecer, claro que van milagros. Hoy por eso es del amanecer, hoy es una bendición, hoy es un gran milagro. Veámoslo, palpémoslo, abracémoslo. En ese cambio pequeño o grande o lo que haya sido en ese hijo, abrazarlo, en ese esposo, en esa esposa, en ese mal comportamiento de aquel que tengo al lado, pero puedo mirarlo con fe que algún día va a cambiar, que eso es problema de Jesús y se lo entrego a Él, pero entre tanto, así no saborea el milagro que tiene frente, pero aquí estoy dando una palabra de amor, de consuelo, de amor, de alegría. Eso es, qué bello este momento. Recordemos cuáles son los milagros que Jesús ha hecho en mi vida, en tu vida. Escribámoslo, qué lindo sea. En casa. Y demos gracias a Dios. Hagámoslo de corazón. Qué bello este momento. Qué bello. Y pidámosle al Señor que haga un gran profeta de cada corazón, apóstol. Haznos valiente de tu amor. Qué bello. Gracias, Señor, por este momento, porque estás pasando por cada hogar, ungiendo, dejando tu santa sangre viva en cada corazón, cada lugar donde estaremos hoy. Que llevemos tu aroma, Señor. Gracias, gracias, ese amor, ese perdón, esa misericordia viva. Y crezcamos en la fe, que ese hermano enfermito se va a levantar, que entre tanto se va a enamorar más de Cristo Jesús y levantarse en fe. Gracias, Señor, gracias, gracias, porque estás haciendo un milagro en cada uno, porque estás sanando esa cabecita, estás sanando esos riñones, estás sanando esos pulmones, porque nos levanta en victoria, pero no así que pueda levantarme y decir, sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Qué bello, haber milagros hoy, bendiciones, abrazar verdaderamente. Y no se preocupen, que el que hace el milagro es el Cristo Jesús. Y lo va a hacer a través de ti.
siendo la gloria para Dios. A través de la mirada, a través de la sonrisa, a través del abrazo, a través de ese verdadero perdón y misericordia. Qué bello ese momento. Y gracias, Señor, porque estás levantando ese hijito, lo vas a levantar, esa hijita, ese suegro, esa suegra, ese cuñado, cuñada, ese jefe de trabajo, esos compañeros. Gracias, gracias, Señor, aquel que tú pones frente a mí, claro, frente de cada corazón. Y es la forma para hablar de ti y no tendrán escapatoria porque siempre serán para ti, dentro de ti. Amén. Qué bello este instante. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.